Hey, mis estimados, muy buenas tardes o días o noches, depende de dónde nos están mirando el día de hoy. Bienvenidos nuevamente a un episodio de Charla de Vida. El invitado de hoy es diferente en ciertos sentidos a otros invitados que he tenido. Estoy súper entusiasmado por la plática, por la conversación que vamos a tener, y yo sé que ustedes lo van a disfrutar, ¿no? Es periodista, es aficionado al fútbol, es extranjero viviendo en México. Bueno, hay mucho que hablar, entonces espero que lo disfruten, y sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Santiago Forcade. Santiago, bienvenido a Charla de Vida. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación también, ¿eh? Hace rato que quería encontrar la manera de charlar contigo. Me cuesta a veces ser el entrevistado, así que aguántate un poquito si de golpe te hago alguna pregunta, ¿no? Porque te he visto interactuar en Twitter, en redes sociales, y también con esta combinación, ¿no? Que se me hace muy, muy interesante entre vida y cosas, porque las redes son una selva voraz a No, todos los niveles, ¿no? oye, es una vorágine que tienes que, es solo para los valientes, ¿no? Ya Adentrarse. sé, ya sé, ya sé, ya sé. No, oye, fíjate qué bueno que me dices esto, porque la intención es esa, ¿no? Es charlar, una Ujú. conversación virtual. Tú estás allá en Monterrey, yo estoy acá en Alemania. Entonces, imaginemos que estamos sentados a la mesa y estamos conversando. Entonces, cualquier pregunta Dale, es dale, bienvenida. dale, Pero dale. antes de continuar, pues invitar a todos a toda la audiencia. Voy a dejar tu cuenta de Twitter. ¿Qué más tienes, Santiago? Uso un poco todo, depende para qué, ¿no? El Twitter es el informativo, ¿no? El que entra uno y sale para muchas cosas. El Instagram un poco más personal con algunos detalles y después el Ujú. Facebook. Como que navego por todos lados, ¿no? Ok, Lo que no soy muy es de LinkedIn y esas no, que cosas eso ahí. no. Debo tener algo súper atrasado y nunca actualizado, ¿no? Pero bueno, ahí nunca le entendí mucho ahí a esa cuestión. Ya, ese es otro, un número aparte, el LinkedIn, pero Sí, ya bueno, sé. pero todas tus redes sociales las voy a poner aquí en la Dale, descripción del dale, video, para dale. que la gente que nos esté viendo, aquellos que no te conozcan, yo creo que hay, de la audiencia que tengo en México, yo creo que todo el mundo te conoce, pero por si acaso voy a dejar todo ahí. Y pues Dale. obviamente hacer la invitación a toda la gente a que nos siga y a que nos deje un like. Siempre ayuda, ¿verdad? A seguir alcanzando un poco más de audiencia. Bueno, vamos a entrar de lleno, pero bueno, casi de lleno, porque tenemos una tradición, como ya lo sabes, Santiago, te lo mencioné, y es la de nuestra tacita favorita. Esta es la mía, esta es mi tacita de las entrevistas. Los Ok. rayados se sacan de onda por el color, pero soy rayado de corazón, no se preocupen. Ajá. Pero simplemente es mi tacita, ¿no? De las entrevistas. Y tú traes algo especial, ¿verdad? Yo traigo un mate, sí, tacita. ¿Sabes que no soy tan de café, salvo que sea un tema más de laboral y si estoy Mm, en un desayuno, sí, me tomo un cafecito, pero en ujú. realidad soy más de mate, ¿no? Eso. Esto es muy característico de Argentina y siempre tengo uno o dos mates diferentes ¿Le puedes para poder acercar un poquito a usar. la cámara para apreciarlo? Sí, Oye, es diferente a los que yo conozco. Wow. Ahí está con la. autorreferencia totalmente argentina, ¿no? Ay, Imposible de. aguántate, 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 aguántate. Pero bueno, sí, entonces aquí tú le pones una hierba, ¿no? Una Ajá. hierba que se compra en cualquier lado en Argentina, si no acá en México también hay supermercados que ya la venden, ¿no? Le Ujú, pones la hierba y le pones este popote ujú, y agua hirviendo. Y puede ser con azúcar o sin azúcar y tiene una ujú, combinación, es como un té, ¿no? Una ujú. infusión, puede ser amargo o dulce Sí. y tiene sí muchos valores energéticos y te trae muy pilas y todo. Entonces, la gente que está acostumbrada a usarlo, lo usa para durante el día en la oficina. También lo interesante de esto que es muy cultural es que si yo estoy tomando y tú estás al lado mío en la oficina, yo te lo pido y compartimos el mismo, no es que cada uno tiene el suyo, ¿no? Vea. Entonces, aunque llegue una persona desconocida, no sé, el otro día dónde estaba. Ah, llegué a jugar tenis, creo, y había unos argentinos tomando y llegué y no los conocía. Ay, ¿cómo, ¿me compartes uno? Pum, y me tomé uno y sí. Y aquí a veces en México todavía esa cuestión como de compartir el mismo, o en el mundo en general, ¿no? Te Sí. ven, sobre todo en la época ya post-COVID, ¿no? Como que uno no quiere compartir nada. De Pero, 2 metros, ¿no? A distancia, ¿no? pero tiene esta cosa de que siempre ha sido una bebida muy sana Sí. y se usa para todo, ¿no?
Lo conozco, yo la conocí aquí en Alemania, he convivido con muchos paraguayos y con muchos Ajá, argentinos. Fue sí. como yo aprendí a tomarlo, me encanta Ujú, y lo disfruto mucho y tiene razón, ¿no? O sea, tomarlo y servirlo y luego pasarlo al siguiente y ujú. se la pasa uno súper bien, ¿verdad? Sí, no, por ejemplo, los paraguayos tienen una versión que se llama tereré, ¿no? Ya. El mate y el tereré, a diferencia del mate argentino, esta parte más de esa parte entre Uruguay y Argentina, es Ujú, frío, es una infusión fría. Yeco. Porque yo creo que tiene que ver también con que Paraguay es un país súper cálido, ¿no? Es un Ujú. país que está al norte, o sea, en la frontera entre Argentina ya también y no tiene salida al mar. Es un país muy, muy, muy cerrado, muy húmedo, un calor muy húmedo parecido, ¿cómo te puedo decir? Al calor chiapaneco, ¿no? Al calor Ujú. de Tuxtla, por esa zona, así es como es Paraguay completo, ¿no? ¿Y ustedes no toman esa versión fría? No, 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 la No, versión fría no. solo Nosotros esa. tomamos caliente siempre, en verano y en invierno de la misma Mm, manera. No es que regulas el agua, depende si es invierno o verano, mm, siempre tú ya. Es como, como cuando uno se levanta y se toma un café también en verano, ¿no? Es mm. la misma manera, pero con un té. Y te haces un termo de 1 litro de agua y te lo llevas, ¿no? Lo pones en el carro y ya va contigo a todos lados, te acostumbras. Hay como unas cosas que venden, ¿no? Hechas para tener un poco para la hierba, si quieres azúcar y el agua, y tú te lo llevas como una mochilita hecha para ese tipo de cosas que se venden pues en los países que toman mate, ¿no? Súper bonitos. A veces cuando uno ve el fútbol, cuando los futbolistas se bajan del autobús o se van a Ujú. subir al avión y siempre lo traen ahí con ellos. Bueno, los argentinos, ¿no? Digamos, ¿no? Se nota que siempre lo traen para todos lados, ¿no? Es que hay una manera, por acá tengo un vaso, acá tengo un vaso, mira, con los colores rayados. Eco, Un Yeti, ¿no? eco. Que hay una manera, claro, tú vas tomando el mate, ¿no? Tú vas tomando, Ujú, y si vas caminando y quieres agua, entonces hay una manera que es muy normal que tú, o sea, agarras el termo así. ujú. Entonces vas con uno así, vas tomando y vas con el termo. Y tú Ah, puedes hasta servir así si quieres, puedes servir con el termo y estar órale, charlando y seguirle, ¿no? Entonces, por eso a órale. veces ves como un movimiento muy natural. Mm, Los uruguayos, por ejemplo, ¿no? Tienen esta cuestión muy de ir todo el tiempo ahí combinando el termo con el mate y pues, ya, no sé, es tan natural que ya nadie le llama la atención, por lo menos en estos países, en Argentina y en claro, Uruguay, ¿no? Que es claro, parte de nuestra cultura. Entonces, en cualquier lugar tú estás viendo que están tomando mate y pues, es claro. normal, ¿no? Súper bonito. A mí me encanta ver eso. Muy bien. Cuando hay entrevistas en los vestidores, se mira que Sí, los siempre, siempre, ahí siempre, están, siempre. ¿no? Y los customizan, ¿no? Les ponen Mm, loguitos. Me parece que era el Loco Abreu el que traía, o sí, quién era, que traía un termo con todos los logos, o un mate, me parece, no sé si era el mate, que sí. traía todos los escudos de los equipos en donde había estado, que el loco estuvo como en Órale. 30 equipos, ¿no? Entonces, hay varias cosas de esas. Cada uno, Messi, todos los hacen como quieran, ¿no? Yo tengo uno, mira, te lo muestra, déjame me levanto aquí, Dale, que te digo que me lo regalaron que a ver, mira. ándale, ahí está. Eso es paraguayo, Paraguayo, exacto, ¿no? te lo voy a decir, ¿no? Mira, Sí. con su piel, con su guitarrita, yo toco guitarra. Ajá, Entonces, unos amigos que fueron a Paraguay, paraguayos, sí. no, no, paraguayos, me lo trajeron de regreso. Sabes que Paraguay tiene, yo viví un tiempo en Paraguay y Ujú. Paraguay tiene, eso que está mostrando ahí tiene un arpa, es un trrr, ¿no? Seco, No, sí. no sé si tiene un nombre específico en guaraní, pero tú cuando hace muchos años tú llegabas al aeropuerto Ajá. internacional, el de Asunción, Ah, había un señor que estuvo toda la vez, no sé cuántos años, y ahí está tocando el arpa, eso, por eso me ah, acordé, ahí está tocando y ahí, tal vez tiene otro nombre más ya, específico paraguayo, ¿no? Pero sí, bueno, para mí yo veo un arpa ahí, ¿no? Y claro. está y es un sonido muy característico, entonces por eso tal vez está puesto ahí también, ¿no? Sí, algo Esas cosas tradicional, ¿no? marcadas. Exacto, 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 Qué exacto. chévere. Pues muy bien, pues ahí lo Ya, tenemos. ya empezamos por cualquier lado, ¿no? Ya nos No, fuimos para es la cualquier idea, lado. ¿no? Chalucita, entonces, se dice salud cuando se toma mate, no sé cómo se dice, ¿verdad? Pero No, no, normal, tú dale, tú normal. dale. Bueno, Aquí estamos. mm, vamos a comenzar, Santiago, ya, ahora sí, de lleno. Y la pregunta de cajón siempre es, o sea, yo sé que eres, has sido corresponsal de guerra, eres periodista, estás súper involucrado en el mundo del fútbol. Y Ujú, de hecho, yo te conocí desde lejos, porque aunque tengo 20, no, tengo más de 30 años fuera de México. ujú, Salió a los 18. Pero yo me acuerdo y se me quedó súper marcado el primer, ¿cómo se le llama en el mundo de la televisión? La primera nota tuya o el primer segmento sí, tuyo que vi, ujú, sí. que andabas en el río Santa Catarina.
Ok, que sí. andas en el río y hiciste un Ujú. reportaje acerca de la De un biodiversidad, kayak, sí. de la Ajá, biodiversidad sí. y toda esa Ajá, cuestión. Y súper, que se me quedó marcado, aquí lo tengo en la sí. mente y dije, este cuate me cae bien y empecé a seguir tus publicaciones y todo eso. Pero bueno, dinos tú, ¿quién es Santiago Furcada? Es buena historia esa, la del kayak. Santiago Furcade, pues es una persona que ha cambiado mucho con cada cosa que ha vivido en la vida. Me parece que en cada año y cada momento no soy el mismo y acepto los cambios, ¿no? Soy una persona que aprendió de sus errores, una persona que le gusta arriesgar, una persona que aprendió a constantemente Mm, incomodar el sistema, ¿no? Para tratar de lograr cosas. Eso es lo que me gusta. Me gusta desafiar, me gusta eh, valorar, ¿no? Soy una persona muy de familia, soy una persona muy de amigos, soy una persona muy de reciprocidades, ujú, ¿no? Soy competitivo, ujú, me gusta ser el mejor en lo que hago, soy, soy leal, soy complicado como muchos en otras cosas, ¿no? O mm, sea, sí me queda claro que uno para ir escalando, mm, o sea, no, como yo te decía, como en las redes sociales, ¿no? ujú, Uno tiene, hay veces que se tiene que arremangar y se tiene que ensuciar en muchas cosas, ¿no? Y hay ujú, que aprender a caminar esta vida. Eh, he llorado mucho, me he enojado, no sé, soy bastante autocrítico, ¿no? En ujú, algunas cosas. Y como todos, también he notado cómo a veces uno pierde piso, ¿no? ujú, Y después intentar verte al espejo y decir, hay algo que no estoy haciendo bien o me estoy equivocando, tratar de retroceder dos, tres pasos, acomodarte. ujú, No sé, he vivido una vida bastante intensa, ¿no? ujú, En muchas cosas y no me arrepiento de nada, o sea, volvería a hacer la mayoría de las cosas. Hay otras que quisiera retomar y no ujú, sé, ahí puedo seguir hablando, ¿eh? Si no me ujú, interrumpes empiezo yo a flotar, pero ujú, soy como una combinación, ¿no? De muchas cuestiones para tratar de disfrutar la vida sobre todo y me gusta trabajar, güey, me gusta hacer cosas, ujú. me gusta interactuar. Fíjate que siempre que veo tus reportajes, que me encanta ver, casi los veo casi diarios, te soy sincero, las mesas ahí en Fútbol al Día Ujú, y los programas que tenías antes, previos a eso, ¿no? Ah, y siempre te veo lleno de energía, ¿no? ujú. Lo que emanas, ¿no? Lo que en la cámara transmites, ¿no? Eso me encanta, ¿no? De parte de ti, por ahí vi fotografías tuyas, cuando andabas, en Irak o dónde estabas? Fuiste Sí, corresponsal, ¿no? empecé o sea, el primer conflicto armado que fui como freelance es Irak. Apenas terminaba el conflicto específicamente, entraban como algunos meses de posguerra, 2003-2004 más o menos, y todavía Saddam no había sido capturado, ¿no? Había muchos temas ahí. Y Saddam, que lo tengo por acá. Acá tengo una carta de Saddam. Estas cartas las repartía el ejército americano en esos años. Sí. Y esta es la carta original de que repartían ahí para que la gente pusieron en los naipes por cada personaje, los más buscados, uno por cada carta. Ujú, Entonces las repartían, ¿no? Y sí, ese fue el primer conflicto que quise empezar a cubrir, o sea, que me animé, que uno creía que estaba preparado, ¿no? Vaya inocencia de uno, creer que uno está preparado para ir a una guerra, ¿no? Pero Y ahí fíjate, empecé, ¿no? pero fíjate que dices eso, me saltó la palabra freelancer, ¿no? Lo Ujú, cual es otro rollo. Explícanos ujú. eso, porque eso habla de ti, del carácter que tú tienes. O sea, Sí, básicamente te lanzaste tú independientemente. eh, sí. ¿Y cómo te nació la idea? ¿A qué se debió? ¿Cómo fue ese rollo? No, mira, la verdad, todo empezó porque decidí hacer un curso para corresponsales un tiempo Ujú, atrás, 2003. Quería hacer un curso, se me ocurrió hacer un curso tiempo atrás, como todos, ¿no? Así como todos los libros que tú tienes ahí atrás, yo tengo también en otra biblioteca, una biblioteca parecida y me di ujú, cuenta que durante mi carrera universitaria, que ujú. estudié periodismo, Ah, pues me iba gustando, pero no es que me quería dedicar a eso, simplemente porque además lo ves como súper inaccesible, no son estas cosas que uno... ya. Pero sí, y con los años fue algo que me quedó
tengo un disparador que en el momento que de golpe se me cruzan los cables con algo, ¿no? Y digo, ¿sabes qué? ¿Qué quiero hacer? Sí, lo quiero hacer. Quiero ir a la guerra, quiero hacer esto, quiero ir a un mundial, quiero ir a esto, quiero ir a tal, pa. Y me doy cuenta que una vez que pongo el objetivo, encuentro las maneras de lograrlo, ¿no? Que esto también, no creo que son causalidades muy marcadas, ¿no? Ujú, Uno encuentra la manera de enfocarse a sus objetivos de vida. Esa es la ujú, verdad, ¿no? Y capaz si vas agarrando cosas que después dices, ok, estudié periodismo y además aprendí esto y esto y esto y esto, y cuando conjugo todo eso, digo, ¿sabes qué? Sí puedo ir a una guerra, o sí me interesaría. ujú. Entonces hice un curso de corresponsales muy aleatorio, que era en su momento de los mejores cursos del mundo, y ahí conocí corresponsales de los mejores, fue una generación como del curso muy buena, ¿no? Ujú, Entonces venía justo gente que venía de Yugoslavia, que de África, que de Medio Oriente, y hablando con ellos, me acuerdo con Erwin, con varios colombianos, con gente que me decían, pues en algún momento tienes que empezar, no hay otra, ¿no? Es como ahora, yo en esta parte de vida que tengo, que me dicen, Santi, ¿cómo empiezo, cómo me dedico al fútbol o al deporte o cómo me dedico a cubrir una guerra? Claro, y cuando uno lo explica, tú lo tratas de explicar accesible, pero claro, el que te ve dice, sí, pero tenés 20 países recorridos, 20 conflictos, 3 mundiales. Pues bueno, pero hay que empezar. mm, Entonces, si hay un factor de riesgo de animarte a lo desconocido, que ahí tiene que ver con la persona, ¿no? Porque ujú, yo siempre lo comparo con casarte y con este tipo de cosas. Pues, mm. cásate, güey, si no te divorcias, ¿no? Entonces, no hay una receta para esto. Tomar el riesgo. Es como apenas nace tu primer hijo, yo ya tengo 3 hijos, y el primer hijo te dan todo tipo de consejos y tú vas y compras, pero tú solo te vas dando cuenta. Y el tercer hijo casi que sobrevive como Tarzán en la selva, no sé cómo sobrevive mi tercer hijo. No, ya ni le das medicinas En ni nada, automático, ¿no? nada, y resulta que es el más autosuficiente de todos, ¿no? Entonces, para mí esto es un resumen de la vida. Y hice el curso, me gustó y justo coincidí con unos amigos ahí y Ujú, los tres dijimos, ¿por qué no nos lanzamos, no? ujú, Y hablé con mi familia, me financiaron, por supuesto, porque les dije, ¿sabes qué? Me gustaría una cámara y dos, tres cositas para unas ideas que yo traía de hacer. Y agradezco toda la vida porque fue el empujón inicial, ¿no? De mi familia que me dijeron, ujú, ok, no sé, $2.000 para comprar una camarita y tal cosa y me lancé, ¿no? A ujú, la guerra de Irak en eso que era totalmente desconocido, aprender, ver qué podía pasar. Eh, Esto de entender que no puedes llegar tampoco de lleno a un lugar por primera vez que no conozcas, ¿no? Me acuerdo que elegimos Jordania. Jordania es un país que está pegado a Irak ujú, y era como la introducción a la cultura árabe, ¿no? Esta cultura muy parecida a la latina, ujú, gritona, ujú, desordenada, ¿no? Muy leal y todo, pero si tú no los conoces, como que te sacas un poquito de onda. ujú, Entonces, si vamos a ir a un conflicto armado, pues sacarte de onda puede significar tu muerte, ¿no? Entonces decimos, ujú, bueno, vamos a ambientarnos un poco en Amán, en la capital, en Jordania, y ahí luego ingresamos a Irak. Y así fuimos aprendiendo sobre la marcha muchas cosas, pero ser freelance significa ser independiente. En una ujú. época, te estoy hablando ya hace 20 años, 20 años. Sí, ¿Cómo no, el pasa día el de hoy es como me voy? No, por todos lados, pero en aquel tiempo eres pionero, ¿no? no, 20 años es una locura porque en 20 años yo tendría que buscar, pues todas las cámaras que teníamos eran analógicas y eran con Mm, cassette y todo era tardado y apenas sí estaba el mail y todo y lo que tú quieras, pero había que mandar mail y era en la época todavía no, ¿cómo se llamaban los lugares donde están todas las computadoras que tú, los internet cafés, los cibercafés, los los internet cibercafés, café, ¿no? ya. Pues, era esa la época. Entonces es otra cosa diferente ahora llevarte 4 teléfonos, tener el Zoom. A ver, esto que estamos haciendo tú y yo. Oye, hubiera sido oro puro en aquel entonces, ¿no? Imagínate en este momento tú y yo decir, ok, Santi, porque puede pasar tranquilamente. No sé, me voy ahora a tal lugar, Santi, ¿te puedes conectar a tal hora? Sí, mira, son las 2 de la mañana de Bagdad. Y nos conectamos y tú y Mm, yo estaríamos hablando en este momento así como estamos. exacto. Ya, una de las últimas, en Libia, ¿dónde fue? Sí, en Libia, cuando era el momento que iban a quitar a Gaddafi, nosotros Mm, estamos en Benghazi, yo ahí era profesor universitario, ujú, estaba en la UR o en el TEC, bueno, no, estaba en la UR creo, ujú, Universidad Regiomontana, acá en ujú. Monterrey. Y le digo, voy con el rector y le digo, ¿sabes qué? Me voy a ausentar unos 25 días porque me voy a la guerra en Libia. Órale. También, O sea, te estoy me miraba, avisando cómo. sí, o sea, me miraba así como, ¿cómo, güey?
Sí, sí, sí. O sea, es lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Entonces me voy a correr un conflicto armado. Y yo pensando en la parte, pero tú tranquilo, voy a seguir las clases desde allá, ¿no? Y me decía, ¿cómo, güey? Tú tranquilo. Y fue de las primeras veces que me conecté en línea, me acuerdo de algunas conferencias de prensa y algunas cosas que había en el medio, que se veía todo, y yo con los chavos. A ver, conéctense. Y apenas te estoy hablando ya hace ya un rato largo también, cuando fue lo de Libia, no sé si fue 2014 más o menos, un Sí, sí, poco sí. 2012. Ah, Pero tener estas primeras interacciones con alumnos, con que entiendan y ciertas cuestiones o que aprecien esas cosas. Entonces la tecnología me parece que ahora para los conflictos armados ha ayudado muchísimo, ¿no? Para tener esto, sobre todo para quienes trabajan en generar la información, ¿no? no, antes hubieras necesitado de aparato de satélite, ¿no? Para poder No, no, conectar. no, no, no. Era, mira, llegábamos, teníamos primero tener la capacidad económica, ¿no? Ya. Tú decías, bueno, si me dedico a hacer cámara, yo en ese momento no era, ahora me transformé en un personaje primero muy público aquí en Ujú, México y yo antes era lo antitotal, o sea, siempre me dediqué a la producción, a estar detrás de cámara, me gusta construir, ¿no? Pero ser el detrás y hacer que tú, ¿no? Te pongo hasta arriba para que seas la estrella, ¿no? ujú. En casi todo. Y todos mis primeros conflictos armados, a mí me gustaba mucho escribir, escribía para periódicos y claro, tenía la cámara, pero para tú editar en video en Mm. un conflicto o en cualquier lado en esa época, tú tenías que llevar pues una casetera, ¿no? O sea, todas unas cosas que decías, si yo viajo solo con una mochila para moverme, pues no puedo. Entonces yo grababa y en los cassettes mini DV, ¿te acuerdas de los mini DV? Sí, sí. Estos casetitos Ahí, mini ahí DV, tengo ¿no? una cajita ¿Eh? ahí tengo una cajita de videos de mis hijos con esos, ¿no? Claro, entonces los cassettes mini DV y después yo vendía el cassette completo, o iba a Reuters o iba a AP, a las agencias que ya tenían sus lugares, sus búnkers ahí en los conflictos, Mm, y decía, ¿sabes qué? Vengo de tal lado. ¿Te interesa? Sí, $200, $300, $400. Entonces yo vendía esas imágenes en el momento y si podía copiarlas ya me las guardaba yo para cosas mías, ¿no? Y claro. entonces así como que iba y vendía el material y luego tenía acuerdos en los periódicos para venderle al periódico La Nación o Clarín o periódicos de Sudamérica y así yo iba subsistiendo, ¿no? Y tenía un teléfono satelital también que muchas veces lo podía rentar o Ya. lo utilizaba para informes. En Sudamérica nunca han pagado por los informes en radio, les vale totalmente. En España sí pagan y en otros Mm, lugares. Entonces tú como que te vas acomodando, ¿no? mm. Y así vas avanzando. Nada más tener más o menos claro a qué vas, Ah, porque no vas a claro. ir a improvisar, ¿no? A estos Mm. lugares. Y después casi todos los conflictos se parecen en la manera de trabajar, en los recaudos que tienes que tomar, en los métodos de trabajo. O sea, te vuelves muy metódico, ¿no? Con ciertas cosas que yo creo que es ahora lo que me ha ayudado en mi carrera en general, ¿no? Esta cuestión de cómo generar información para impactar. Es lo que te iba a decir, o sea, te estoy escuchando y a lo mejor los chavos, los más jóvenes, a lo mejor todavía no captan todo lo que estás diciendo, porque Ujú. estoy pasando la película en mi mente y digo, el nivel de respeto se fue hasta acá contigo ahorita porque me estás contando todas estas cosas y como que miro la película y dije, hijo, bueno, y obviamente es una escuela que te ha traído, que te ha llevado hasta donde estás el día de hoy, ¿no? Ujú, ujú. Sí, 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 es esto primero de aprender a adaptarte, ¿no? Decir, ok, llegas a un lugar nuevo, Ujú, te tienes que adaptar y luego tienes que generar el contenido y tienes que responder de la mejor manera, o sea, no te puedes equivocar. Entonces, ¿cómo hago para trabajar con máximo nivel de riesgo ya, y con cero posibilidad de error? Porque si estoy en un lugar donde es una situación compleja y además estoy grabando, si después no grabo bien, pues no puedo volver. No puedo mm, decirle a una persona, vuelvan a disparar, vuelvan a hacer esta situación o mm, vuelva a ocurrir no sé, el golpe de Estado que está pasando en este momento o sí, la manifestación. Entonces tú tienes que tener la capacidad de generar en ese momento ujú. el material que necesitas para esta cuestión, ¿no? Entonces, técnicamente ya debes estar probado, ¿no? Técnicamente tú tienes que saber poner en foco, escribir, poder escribir rápido a pesar de tu entorno hostil totalmente. Y luego, bueno, tener la tecnología para poder enviar las cosas necesarias, ¿no? O sea, se congeló un poquito la imagen. ¿Tú, tú la miras bien, la imagen, perdón, Santiago? Hablando de tecnología. Ahí está, ok, ya, ahí está. Se había congelado un poquito la imagen. Es Te lo que te perdí. voy a No decir. sé si, no sé si eres tú o soy yo. No, lo que pasa es que conecté el cable
Ah, estaba notando ahí un pequeño delay y ok, se me había olvidado conectar el cable y estaba con el inalámbrico y ya lo conecté y creo ok, que allí hizo un poquito de cortocircuito. Oye, ok. pero lo que me estás diciendo es increíble porque realmente es como que tienes que pisar corriéndole, ¿no? Tienes que aterrizar corriendo realmente, ¿no? ¿Cómo se, cuál es el dicho? Tienes que estar en la zona en todo momento, ¿no? Para poder, digo, en aquellos tiempos, hoy de todas maneras, ¿no? Siempre en la vida, pero me puedo imaginar en ese tipo de ambiente, en ese tipo con la tecnología de aquel entonces y la presión y todo eso, increíble, ¿no? Sí, me parece que así como hablamos de aprendizajes y de todo, hoy llevado, por eso para mí todo se combina, ¿no? Finalmente la vida es como una línea, ¿no? Que atraviesa casi todo lo que uno va haciendo. ¿En qué sentido? En que ahora me considero una persona Ujú, que bajo situaciones de riesgo, quitemos la palabra riesgo, ¿no? Pero bajo situaciones de estrés en mi trabajo actual, sí me considero que tengo la capacidad para tomar decisiones claves, ¿no? Es ujú, decir, esto es como cuando aprendes, ¿no? ujú, En situaciones donde si es una balacera, te están disparando, tienes que tomar decisiones donde tu vida corre riesgo, la de tus compañeros, o tienes que escribir o hacer cuestiones, aprendes como a segmentarte, focalizarte y hacer lo que tienes que hacer sin perder el entorno y sin perder el juicio, ¿no? Y exacto. ciertas cuestiones. Y me parece que en la alta dirección o en la alta gerencia, ¿no? Ujú, Es exactamente lo mismo, ¿no? Tal vez a ti no te están pagando por todo el tiempo levantar cajas, mm, pero te van a preguntar una sola cosa mm, y tú vas a tener la capacidad tienes que tener la capacidad para tomar la decisión correcta, ¿no? Por eso ujú, eres el director general, por eso eres quien eres, y siempre yo valoro mucho los puestos de alta dirección en la toma de decisiones, ¿no? Que me ujú, parece que es lo más importante. Y bajo niveles de estrés en la alta dirección, en la gerencia, en lo que tú quieras, pues también. Y por eso para mí el fútbol está relacionado y las directivas del fútbol y de todo esto. A veces pasa también en los medios de comunicación que yo digo, a ver, paren la pelota. ujú. A ver, pensemos, tranquilos, no nos volvamos locos. Y me parece que esa es la herencia para mí de lo que viví yo en otras situaciones, ¿no? Esto de ver esta imagen que luego se volvería muy icónica como en Matrix, ¿no? Cuando Neo está así que ve las balas que pasan en cámara lenta. Yo creo que así es como, si tú llegas a esa capacidad de ver la vida de esa manera en situaciones muy específicas, puedes resolver muchos temas, ¿no? Ya. Son estos lugares de departamentos de crisis específicos para empresas, de resolución de conflictos, de tener la capacidad de en un momento, es como que te diría, ¿sabes qué? Como cuando para los que han buceado alguna vez, o sea, te sumerges y todo eso en otra velocidad. Si tú Mm. tienes la capacidad de ver la vida de esa manera, pues puedes tomar decisiones cuando el otro siente que todo se le viene encima, Está en ¿no? Y tú pánico, sabes, exacto. Mm, exacto. Entonces, si aíslas eso, me parece que puedes tomar grandes decisiones o decisiones muy importantes, tanto en tu trabajo como en tu vida cotidiana, hasta algo que esté pasando en tu casa, ¿no? Hasta claro. algo que pasó, se está incendiando algo, se te rompió un caño y se te inunda todo, no tienes que salir a ver qué hacemos, ¿no? O Ujú, algo con tus hijos, quienes somos padres también, mm. tu niño que se lastima, a ver, no entremos en pánico, ¿no? Entonces, creo que ese es mi gran aprendizaje que me dio cosas como ir a lugares muy al límite, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Porque ahorita es algo lo que estás mencionando es increíble porque ahorita estoy leyendo mucho al respecto. Como tú sabes, soy coach de vida Ujú, y algo que me ha fascinado en los últimos 2 años es precisamente eso, ¿no? Cómo funcionar bajo estrés, ujú, cómo continuar funcionando bajo una presión inmensa, como las que tú mencionaste perfectamente, ¿no? Y inclusive, a veces cuando uno, es más fácil hablar desde fuera, obviamente, ¿verdad? Pero cuando tú miras en el fútbol, cosas tan sencillas como el fútbol, digamos, sencillas entre comillas, cuando miras el panorama desde fuera, a veces te preguntas, ok, ¿por qué se ahogó ese futbolista, ¿no? ¿Por qué dio el pase en el sentido equivocado teniendo estas opciones? Fue la ujú. presión, tuvo miedo, no confió en sí mismo, no tuvo la visión. O sea, ¿qué está sucediendo en la cabeza de esa persona cuando aparentemente la toma de decisión hubiera sido otra, ¿no? Entonces es un tema súper fascinante, ¿no? Y yo pienso que la fortaleza mental está en el centro de todo esto. No sé qué piensas tú.
Sí, y en readaptarte y en resetearte y en encontrar las maneras. Porque claro, el futbolista, ¿cómo lo preparas hasta en el momento que el futbolista le dan su primer millón de Ujú. pesos o de Ya. dólares? Mm, O sea, toda tu vida te preparaste para eso o se te viene de golpe, ¿no? En el momento que te dicen, ¿sabes qué, Santi? Cuidado porque cuando te roben, quédate quieto, ¿no? ujú. Y vienen, te roban y tú sales corriendo y te paniqueas y sales corriendo en la calle. Santiago, cuando vayas a un conflicto armado, si hay un tiroteo cruzado, quédate tranquilo. Pues yo no sé cómo voy a actuar hasta el momento que pase, ¿no? Claro, Esa es la verdad. Pero sí hay toda una correlación entre la formación que has tenido durante esos años para que en ese momento haya un disparador inconsciente que te lleve a actuar de una manera. Entonces, claro, si yo tomé X cantidad de cursos, me preparé, estudié, tengo cierta, lo que tú quieras, cuando yo llego a ese conflicto armado, inconscientemente va a haber algo, tiene que haber algo, algo ¿no? salta, ¿no? Acá. Ujú. Eh, Me acuerdo una vez también un amigo que se ahogó aquí, un amigo que ahora es de los más famosos en México. Oh, no. Estábamos en una carne, no, no, pero no se murió. Estábamos en una carne Aso, asada. No, aso, no, se es que algo ya. no terminé la frase, Yo, espérame. perdona. No terminé la frase. Estábamos en una carne asada acá en mi casa Ya. se estaba ahogando con un pedazo de carne. Oh, Se no. estaba ahogando con un pedazo de Mm, carne y no sé por qué, pues le hice esta maniobra de ujú. Heimlich, ¿no? Esta que y bueno, pero ya estaba por desvanecerse. Ya. Y finalmente le sale el Lo botó. pedacito que tenía de hueso, ribeye, sepa lo que tenía ahí, y listo. Pero eso Ya. eran después de no sé cuántos cursos hice de vida, de cosas, y salió. O Claro. sea, y eso lo hice de manera inconsciente, no porque estuviera preparado ni fuera un paramédico. Entonces, estas cosas de que en algún momento tu aprendizaje, todo lo que lees en la universidad, de izquierda a derecha, neoliberal, para arriba, para abajo, mundo musulmán, mundo africano, o libros de África de Wilson Smith de la época de la colonia. No sé, pero después vas a Mm, África o voy al Serengeti y capaz mm. aplico lo que aprendí, ¿no? Exacto. Y con todo en la vida es así, entonces te digo que con los futbolistas es de la misma manera. Me parece que falta toda una formación básica de raíz para que cuando llegue el momento, su objetivo tal vez no sea ganar dinero, su objetivo sea trascender. Exacto. Entonces el futbolista mexicano, como rápido, esto me lo explicaban el otro día, como rápido llega a ganar dinero, Mm, rápido cumple su objetivo de vida y mm. ya no tiene más y se achata y Ya se queda llegué. en México, por eso. Mm, Y el sudamericano, el objetivo de vida es trascender, 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 y el dinero viene de la mano, ¿no? mm. Entonces sigues trascendiendo y sigue subiendo el dinero. Aquí en México estamos al revés y me parece que tiene que ver con un tema formativo, ¿no? Sí. En estas cosas, que tu disparador no va a saltar hasta el momento que te den tu primer cheque y te den 1 millón de dólares o 1 millón de pesos, lo que tú quieras, ¿no? El viejo y conocido refrán, me acuerdo de aquellos años, ¿no? El que el, sin el afán de ofender a nadie, obviamente, pero qué cierto es eso, ¿no? El que nunca ha tenido llega a tener loco se llega a volver, ¿no? Entonces, realmente muchas personas pierden el piso, ¿no? Ujú, ujú. Mira, Pero es Santiago, un tema de formación, ¿no? En el fondo eh, es un tema de formación, exacto. porque, o sea, finalmente es que, como, ¿qué te enseñaron? Es como aquel que cuando asocian la delincuencia con la pobreza. Y para mí no No. hay, ¿no? O sea, todo tiene que ver con la formación y Mm, cómo te han enseñado a ti, porque hay delincuentes multimillonarios, ¿no? Que han quebrado el planeta casi, y no es que nacieron en un Tejabán ni mucho menos, ¿no? Y no por ujú, nacer exacto, en una colonia pobre vas a ser un delincuente correcto, necesariamente, entonces también depende cómo lo veamos. correcto.